En el formato condicional también podemos establecer una serie de parámetros para que la celda tenga un comportamiento de acuerdo a unas condiciones que nosotros le asignemos. Si recuerdan, nosotros cuando vimos validación de datos, pudimos identificar que este tenía una serie de parámetros o condiciones que los llamábamos criterios. Para los formatos condicionales también tenemos una serie de criterios, a diferencia de la validación de datos que tenía números enteros, tenía decimales, longitudes, listas. En este caso los criterios va a ser un valor específico en la celda, un texto específico en la celda, fechas, cuando la celda está en blanco, cuando está sin espacios en blanco, cuando genera un error y cuando no genera un error. Y lo más importante y lo más llamativo de esto, cuando voy a asignarle una fórmula y vamos a utilizar validación de datos combinado con el formato condicional. Pero vamos paso a paso. Veamos valor de celda. Valor de celda es que yo puedo colocarle, en vez de un aviso, recuerdan en validación de datos que me aparecía una ventana y le decía al usuario cuál era el error y le indicaba cuáles eran las condiciones entonces para poder ingresar información. Bueno, en este caso, si la persona de pronto ingresa un dato y se encuentra en ese parámetro, yo puedo decirle que se comporte la celda de alguna manera. Por ejemplo, aquí tenemos que el parámetro va a ser del 1 al 10. Si yo coloco aquí un valor, no sucede absolutamente nada, no sucede nada. ¿Por qué? Porque no he cambiado los parámetros. Entonces, vamos a colocarle el valor de la celda. Entonces, el valor de la celda que vamos a usar como ejemplo va a ser un número del 1 al 10. Entonces, nos colocamos encima de la celda donde queremos que tenga un comportamiento, formato condicional, nueva regla, y nos vamos acá donde dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Acá abajo aparece algo que dice dar formato únicamente a las celdas con. Entonces, esta lista desplegable son los criterios que yo les estoy mostrando acá en esta matriz. Entonces, como estamos explicando valor de celda, pues vamos a seleccionar valor de celda. Y acá a la derecha es lo mismo que vimos en validación de datos. Si los datos están en un rango, fuera de un rango, es igual a algo o no. En este caso le voy a colocar que está entre, porque el parámetro me dice que debo seleccionar un número del 1 al 10. Entonces selecciono acá del 1 y de acá al 10. En este caso yo ya no le voy a decir al usuario mediante una ventana emergente, sino cambio de color o condiciones en la celda. Entonces le damos clic acá donde dice formato y fíjense que me abre la ventana que ya conocimos que se llama formato de celdas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando yo ingrese un valor que se encuentre en el rango del 1 al 10, él me va a cambiar el formato de la celda, que ya lo vimos, que va a ser ¿qué? Me lo va a colocar ya sea en el formato de número, que va a ser número, moneda, contabilidad, ¿recuerdan eso? O en este caso le puedo cambiar el color de la fuente, le puedo poner un borde o le puedo poner un relleno. Pero solamente va a colocarle este formato condicional cuando se cumplan ese parámetro o condiciones. Entonces, si yo selecciono un valor del 1 al 10, le voy a decir entonces que me coloque de color verde la celda y le voy a decir que me coloque la fuente de color azul y le voy a decir que me la coloque en negrilla. Le damos aceptar, aceptar y fíjense que no sucedió nada. ¿Por qué? Porque él está esperando que nosotros ingresemos la información según los parámetros. Si yo ingreso el número 11, no ocurre absolutamente nada. Pero si yo ingreso un número que se encuentra del 1 al 10, fíjense en lo siguiente. Voilà, me colocó esto según el formato condicional, por eso se llama formato, le cambio las condiciones o las características, ya sea a la fuente o a la celda, en este caso pues hablemos solamente de celda. Condicional quiere decir es de acuerdo a que se cumplan ciertas condiciones o parámetros. Si yo quiero que verde de celda, el borde de color rojo, la fuente de color azul, pero si yo ingreso el número 11, todo vuelve a su normalidad. La verdad que el formato condicional es como magia en Excel. Entonces, continuemos. En texto específico, le vamos a decir que si yo escribo algo que empiece por la letra A, le coloque también un color. Entonces, vamos a repetir el mismo proceso. Formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan y acá vamos a seleccionar texto específico. Acá los parámetros cambian
¿qué va a ser? Que contiene, que no contiene, que empieza o que termina. Entonces, acá el parámetro nos está diciendo, o la prueba, una mini prueba para que nosotros hagamos el ejercicio, es que todo nombre o toda palabra que yo escriba y comience con la letra A, me va a activar el formato condicional. Entonces, empieza por, y le voy a colocar la letra A. Recuerdan que Excel interpreta los textos, por comillas, entonces nos podemos acostumbrar a colocar la información por comillas. Texto específico le voy a decir entonces que me coloque el texto específico, le voy a decir que un relleno naranja, un poquito más naranja. Le voy a decir que la fuente me la coloque también azul. Los bordes, no. Voy a dejarle solamente esto. En número no, porque en este caso no tenemos números, entonces dejémosle así solamente, le damos a aceptar. Y si yo escribo acá Rodrigo, no pasa nada, pero si yo coloco aquí Alejandra, no sucede nada. ¿Qué nos haría falta? Formato condicional, administrar de reglas, y empieza por A, quitémosle esto, aceptar, aceptar, y fíjense que les estoy mostrando algunos de los errores que muestra Excel. Como les digo, el asistente en ocasiones le solicita que el texto lo coloque entre comillas, o en algunas ocasiones le dice tranquilo que yo le pongo si es texto entre comillas y si es un número se lo dejo solo. Entonces pudimos ver una serie de errores los cuales pudimos corregir si les llega a suceder. Entonces, si yo escribo Rodrigo, voilà, entonces la celda vuelve a su estado inicial, pero si yo escribo, por ejemplo, Arturo, fíjense que me cambió el color. Acá en valor de celda se me ocurrió algo, y es que de pronto si yo escribo un número, si yo escribo, por ejemplo, acá Arturo, no sucede nada. Pero si la persona escribe un número, por ejemplo, 200 o 2000, necesito que le coloque el formato de moneda. Entonces vamos a cambiarle acá el formato condicional, administrar, le vamos a borrar esta regla, aquí donde dice eliminar regla, y le voy a hacer una nueva regla. Entonces seleccionamos aplicar formato, valor de la celda, que está entre el valor del 1 al 10, le voy a colocar más bien que esté dentro de 0 a los 10.000 pesos. Listo. Y el formato tan solo va a ser de que me lo coloque en moneda, sin decimales, símbolo de pesos. En este caso selecciono el de Colombia, que es el país donde resido. Le damos aceptar, aceptar, aceptar. Y fíjense que me convirtió este 2000 en moneda. Si yo escribo Arturo, no sucede absolutamente nada. Si yo le coloco el 2, me lo coloca en pesos. Recuerdan que el parámetro era desde los 0 pesos hasta los 10.000 pesos. ¿Qué pasa si yo coloco acá 20.000? No sucede absolutamente nada. Recuerden que el parámetro solamente según la condición que yo le dije que era desde los 0 hasta los 10.000 pesos. Entonces ustedes pueden jugar con este. Vamos a dejarle acá los 10.000 y continuaríamos entonces con el otro criterio que es fecha. También es lo mismo que la validación de datos. Según un rango, un parámetro, en este caso una condición, él me va a hacer algo, me va a activar el formato condicional. Entonces hacemos lo mismo, formato condicional, nueva regla, aplicar formato y vamos a seleccionar fechas. Y esta ya me solicita entonces que sea ayer, hoy, mañana, en los últimos 7 días, semana pasada, esta semana, semana siguiente, mes pasado, este mes y mes siguiente. Entonces, si usted no se encuentra dentro de estas condiciones y usted necesitaba un rango, pues la verdad no le serviría de mucho esta de fechas. Entonces, yo le voy a colocar entonces esta semana, este mes pasado, este mes. Entonces estamos en el mes de mayo. Le voy a colocar este mes, formato, y le voy a decir que me coloque un color azul, aceptar, aceptar. Entonces, si yo coloco el mes en el cual me encuentro, que es el 05, cualquier fecha, pues me lo va a colocar de color azul. Entonces voy a escribir el 20 de abril de 1984. No sucede nada. Voy a colocar acá del año 2019. No sucede nada.
pero si yo le cambio el mes, voilà, me lo coloca de color azul. No importa entonces en este caso el año que coloquemos, el día que coloquemos, sino él le va a seleccionar o le va a cambiar el formato por el mes. Entonces, esto de fecha le encontraríamos algún uso dependiendo del informe que estemos haciendo. Por el momento no le encontraría gran uso al formato de fecha. Celdas en blanco. ¿Recuerdan cuando vimos funciones de información es blanco? Que me indicaba si una celda estaba en blanco, me decía verdadero y falso si ya estaba diligenciada. Entonces, en este caso, si yo no quiero utilizar esa fórmula, lo puedo colocar mediante colores y filtrar entonces las celdas mediante colores. Esa es otra opción de lo que vimos en funciones de información. En vez de utilizar la fórmula es blanco, podemos utilizar entonces el formato condicional. Entonces, vamos a formato condicional, nueva regla, aplicar formato, celdas en blanco y pues como es una celda en blanco pues no le tengo que colocar ningún tipo de parámetro. Le colocamos formato y le voy a poner un color rojo para decirle que cuando la celda está en rojo, está en vacía, me va a colocar rojo. Entonces fíjense que si yo ingreso un valor, esta inmediatamente desaparece. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Bueno, cuando estemos diligenciando un formulario, solamente se va a desaparecer el color cuando nosotros ingresemos información. De lo contrario, no los va a dejar o nos los va a mostrar de color rojo. Y usted le colocaría en el formulario, por favor diligencie todos los campos que se encuentran en color rojo, en vez de lo que utiliza la mayoría de formatos, que es asterisco, que significa campo obligatorio. Veamos este que dice sin espacios en blanco. Entonces, en este caso, nos vamos formato condicional, nueva regla, aplicar formato y le colocamos sin espacios en blanco. Le vamos a colocar el color azulito aceptar, aceptar. ¿Y qué sucede? Cada vez que yo lo diligencie, él se va a colocar de un color. Es muy distinto a la celda en blanco. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando la celda está en blanco, le pone un color. Pero en esta, cuando alguien diligencia información, se va a colocar de un color. Entonces, vamos a cambiarlo acá, administrador de reglas, y le vamos a cambiar en vez de azul, que se ponga verde. Aceptar, aceptar, y cuando la persona diligencia el campo, pues se va a colocar verde. Y este lo podemos acompañar con validación de datos, porque de pronto no queremos que la persona ingrese información que no querramos. Entonces, en este caso, miren que yo escribí una serie de letras, y esto lo podemos restringir a la validación de datos que ya vimos en el capítulo anterior. Tenemos otra que es error. Pues su nombre lo dice. Si la fórmula, en este caso, me genera un error, pues me puede de pronto no colocar el error, sino ponerle de pronto un color. Entonces nos vamos a formato condicional, nueva regla, aplicar formato, errores, y le voy a decir que cuando haya un error, me lo coloque en este color rojo. Le damos acá, el anterior era vino tinto, que no recordaba el color. Ustedes saben que los hombres poco sabemos de las tonalidades, no sabemos los colores básicos. Le damos aceptar. Y en este caso, si yo ingreso un número, no pasa nada. Si yo ingreso texto, no pasa nada. Y solamente se va a activar cuando haya un error. Activemos un error, que va a ser dividir entre 0 un número. Aquí está el error. Y ustedes me dirán, pero Arturo, me está mostrando el error. Bueno, en este caso, yo le puedo decir al formulario, tenga presente que si la celda se coloca en color rojo, es debido a un error. Y no le vamos a mostrar el error a la persona. ¿Cómo hacemos esto? Aquí estamos viendo que nos muestra div, que es el error de dividir por 0. Entonces, volvemos a formato condicional, administrador de reglas, editar regla, y le vamos a decir que en formato la fuente pues sea del mismo color. ¿Por qué del mismo color? Porque si es del mismo color, pues la información se va a combinar con el fondo y es como si hubiera desaparecido el texto. Entonces, en este caso, si yo no tengo ningún error, desaparece. Pero si yo tengo una fórmula, en este caso que estoy dividiendo por 0, no necesariamente va a ser la de dividir por 0, puede ser cualquiera de los errores que nosotros vimos. Le damos a aceptar y fíjense que nos mostró el error. Y acá, para parametrizar este que es sin error, nos vamos a formato condicional,
nueva regla, aplicar formato únicamente y vamos a seleccionar acá donde dice sin errores, formato y le vamos a colocar de color verde. ¿Qué quiere decir? Que toda la información que vayan ingresando está bien y se va a colocar de color verde. Pero si la persona coloca de pronto un error, pues desaparece la condición.